el honor de recibir a una persona que llena de energía. Fíjate cómo ha llenado de energía y de empoderamiento esta plataforma, historiadora, líder intelectual en la investigación de lo que es la dominicanidad. Ha enfatizado y ha focalizado a una persona, un personaje tan importante como Enriquillo, y además ha enfatizado la necesidad de encontrar los restos para generar lo que es un sentimiento de nación en torno a los pueblos originarios que en cierta forma fueron maltratados, muy maltratados por los conquistadores, y ella ha desempeñado una labor importante en la búsqueda de la verdad en cuanto a Enriquillo. Madre ejemplar, esposa digna de mi amigo Lisandro Macarrulla. Estamos hablando de la licenciada Lidia Martínez de Macarrulla, a la cual nosotros recibimos con mucho beneplácito y mucho cariño. Muchas gracias. Estoy muy complacida por su invitación. La verdad que yo creo que a Enriquillo hay que trabajarlo realmente dentro de lo que fue Enriquillo, el gran guerrillero, el inventor de la guerra de guerrilla, que luego motivó otras guerras donde se usó ese método, aprovechándose de los obstáculos que ofrecía la sierra donde él se sublevó con un grupo de indígenas taínos. Sí. ¿Por qué entre tantos caciques, si bien sabemos, o para los que no saben, Enriquillo fue el cacique de los caciques, ¿de dónde o por qué nace su inquietud de escudriñar un poco más, de saber quién era Enriquillo y qué representó el cacique Enriquillo para la historia de todos nosotros? Bueno, entendí que hablando con amigos, ya, o sea, persona adulta, que la figura de él se había perdido, pero me di cuenta también que se había trabajado en un tiempo mucho, porque tenemos muchísimas cosas que llevan el nombre de Enriquillo, comenzando por la región de Enriquillo, que lamentablemente es la más pobre que tiene el país. Tenemos el lago Enriquillo, tenemos avenidas llamadas Enriquillo, tenemos liceos públicos llamados Enriquillo, muchos amigos se llaman Enriquillo. O sea, entendí que hubo un momento en que a él se le dio fuerza, e incluso encontré un decreto del 1950 dado por el expresidente Rafael Leonidas Trujillo, del 1950, donde se celebraría una efeméride de Enriquillo el 27 de septiembre. Esto fue obviado después por los directivos de la Academia de Historia. Entonces, buscándole razón a eso, comencé a investigar quién era realmente Enriquillo y cuál había sido su obra, encontrándome con una historia majestuosa, porque dentro del contexto que había aquí en la isla con los colonizadores, levantar la cabeza más de la cuenta significaba la muerte. Ya en el momento en que él surge como líder, Moya Pons dice que por lo menos habían 400,000 indígenas. En 20 años la raza se extinguió. Ya el momento donde a él lo dieron como encomendado a un regidor poderoso de San Juan de la Maguana en el 1514, que lo dio en encomienda Rodríguez de Alburquerque, quedaban como 1,000 indígenas. Increíble. En un lapso de 20 años. En un lapso de 20 años habían acabado con toda una etnia pacífica que le brindó sus brazos cuando llegaron. O sea que no entendí mucho eso que había ocurrido y comencé a investigar todo, inclusive llegando desde Cristóbal Colón, porque la verdad es que la actitud de Cristóbal Colón, aunque reconocía que había encontrado gente muy buena, detrás de eso, él vio que también eran buenos para ser esclavos. Claro. Y ahí comenzó la esclavitud del indígena del Nuevo Mundo. Queriendo él pagar la deuda que había hecho en España para patrocinar
su proyecto. Entonces, Enriquillo surge muy pequeño cuando en la masacre del Jaragua fueron asesinados más de 80 caciques, entre ellos su padre. Él era un niño muy pequeño y como hijo de príncipe hubo un español que todavía no se sabe si fue Las Casas, Diego Velázquez, que recogió un grupito de niños y lo llevó a una humilde casa que habían conformado los curas franciscanos. Él, como niño, era muy despierto y eso llamó la atención de los curas, quienes se hicieron muy afines a él por sus inquietudes. Pero ya cuando grande, después que lo dan en encomienda, Enriquillo le reconocen que era hijo de cacique y por tanto era cacique. Entonces, dentro de esa encomienda, Enriquillo fue el cacique de todos los indígenas encomendados a esa encomienda de Valenzuela, de Francisco de Valenzuela. Pero él fue, perdón que le interrumpa, él fue formado por los curas franciscanos. O sea, que él hablaba español. Hablaba el castellano muy bien. Entonces, interesante eso. Sí, pero muy bien. Y lo escribía también porque luego aparecerá al final una carta dirigida al emperador Carlos V de España. ¿Los caciques, perdón, hablaban algún tipo de dialecto? Ellos hablaban, siempre he tenido esa curiosidad. No, ellos hablaban el taíno, porque se le ha dicho taíno desde que llegó Cristóbal Colón, que cuando preguntó quiénes son ustedes, ellos le dijeron taíno. Él entendió que esa era la raza, lo que quería decirle, somos gente buena. O sea, que no se atemorizara pensando que iban a atacarlos, porque no eran gente de ataques. Claro. Sus armas rudimentarias, lo que tenían, por ejemplo, la famosa flecha, que era un diente de pescado, que era para caza y pesca, no era para agredir a otro humano. O sea, era un pueblo sumamente pacífico, el que recibió a Cristóbal Colón, y en definitiva los indígenas, sobre todo de esta isla, e incluso esas de las Islas Lucayas, que hoy son las Bahamas y las Turcas y Caicos, eran indios muy pacíficos, llamados indios porque Cristóbal Colón siempre tuvo la creencia de que llegaba a la India en el continente asiático. Entonces, bueno, pues ese muchacho en el 1514 pasó a una encomienda en San Juan de la Maguana con el señor Francisco de Valenzuela. Ese señor dicen que lo trató muy bien, pero al fallecer lo sustituyó su hijo Andrés, quien tenía cierto hasta recelo contra Enriquillo porque su padre había visto muchas cualidades en ese cacique y intentó hasta violarle a su esposa. Unos historiadores han dicho que la violó, han dicho hasta que ella se fue con él. Yo tengo documentaciones del Archivo de India de Sevilla, porque me gusta investigar con las fuentes originarias, ya sean verdad o hayan caído en algún tipo de engaño, porque muchas veces las autoridades que estaban aquí en la isla La Española, como se le llamó, intentaban engañar al emperador, haciéndole creer cosas que él pedía y que no se hacían, pero que sí ellos le escribían, haciéndole creer que sí, ya, usted me entiende. Entonces, yo utilizo mucho los del Archivo de India de Sevilla y uso también los cronistas que trabajaron aquí, que estuvieron en la isla La Española, mucho al padre de las Casas, Bartolomé de las Casas, que duró relacionado con nuestra isla unos 50 años. Después en el 1530 llegó Oviedo, nombrado cronista oficial por el emperador. Yo entiendo que los cronistas oficiales fueron creados por los reyes y por el emperador y las autoridades con la finalidad de limpiar su imagen ante la historia, porque los españoles sí pensaron en la historia. La posteridad. Sí, lo hicieron así. Bueno, pues Enriquillo, cuando se sintió, dicen que ofendido por los abusos cometidos por Andrés de Valenzuela, tanto con los indígenas que él manejaba como con su esposa, pero además hay que recordar que Enriquillo desde pequeño había visto lo que había ocurrido en nuestra isla, la masacre, como por cualquier cosa un indígena moría. Porque aparte de la varicela, que hizo mucho daño y exterminó muchos indígenas, hay que reconocer que hubo mucho maltrato.
Inclusive eso del Jaragua no tenía, la masacre del Jaragua no tuvo para mí ninguna justificación, porque a ellos se les estaba rindiendo pleitesía y la reina Anacaona fue muy benevolente con ellos. Bueno, siguiendo lo de Enriquillo del 1514 y luego lo que le pasó con Mencía y todas esas cosas que llevaba dentro desde pequeño, él pensó que de acuerdo a las leyes que se habían dictado en España, se podía reclamar, o sea, donde ellos supuestamente, entre comillas, eran libres. Él reclamó ante la autoridad de San Juan de la Maguana, que era el señor Pedro Vadillo, lo que le había sucedido. Ese señor lo maltrató mucho, tanto moralmente como físicamente, y él toma la decisión de acudir a la Real Audiencia de Santo Domingo, primer tribunal de América, de justicia de América. Vino y la gente, los jueces de la Real Audiencia, lo que le dijeron fue que le iban a dar una carta donde para que él llevara nuevamente al gobernador Vadillo para que reclamara allá, porque esa era la jurisdicción que le correspondía. Pues Enriquillo hizo eso tontamente, y cuando llegó fue golpeado, incluso tuvo varios días preso, porque se había atrevido, había osado hacer una reclamación contra un encomendero, y querían poner eso como testimonio para que los demás vieran lo que le pasaba si acudían a reclamar algo. En esa época... Un ejemplo. Dar un ejemplo con él, exactamente. Pero entre los encomenderos era frecuente ese tipo de abusos, de abusar de las indígenas. Eso, dicen que eso no afectó... había consecuencias. Sí, o sea, no tenía consecuencias, no iban a ser castigados. Él entendió que eso que habían dicho de las leyes del 1512, 1513, no se aplicarían nunca. Era un sofismo. Entonces, que todo era una mentira, y dijo a su esposa: vámonos, si queremos salvarnos, como todos lo están matando, están muriendo también por el exceso de trabajo, vámonos a la Sierra del Bauruco, que es lo que yo conozco, para ver si tenemos libertad allá, porque aquí no vamos a conseguir nada, solo la muerte. Así lo hicieron, y recogió también todos los indígenas encomendados bajo su mando, se lo llevó con toda y su familia, o sea que partió a ese alzamiento, como le ha llamado la historia, con las familias de los indígenas que formaban parte de la encomienda. Iban niños, ancianos, iban personas enfermas, y él, que era realmente quien había tenido más entrenamiento militar, Sí. pues se fue a la Sierra del Bauruco, y él pensando él que podía utilizar las hostilidades, porque tampoco tenían armas, las hostilidades que le ofrecía la sierra. ¿Cómo muere Enriquillo? Esa es una gran pregunta. Ah, perdón, Jesús. Cuando usted inició, habló de la guerra de guerrillas. Sí. En la revista Clio de junio del 2017, que estaba Emilio Cordero Michel, la recopilación que hicieron, Emilio Cordero Michel inicia hablando de que el Che Guevara se catapultó con la guerra de guerrillas, pero quien ideó eso fueron los indígenas en la sublevándose contra los españoles. O sea, se podría decir que todo, y luego también incluso Luperón en la guerra de restauración estableció la guerra de guerrillas, que todo eso fue copiado del manual de Enriquillo. Claro, el manual de Enriquillo, yo tengo entendido que se usa incluso, se usó en el campamento Mella cuando estaban preparando los que iban a luchar contra los haitianos, pero aparte de eso, su influencia fue tan grande que en el año 1812, en Europa, en España, cuando entraba el ejército de Napoleón, el ejército español, que era mucho menos fuerte, lo enfrentó con la guerra de guerrilla. Igualmente, cuando hubo un enfrentamiento con los rusos aplicaron lo mismo. Se apoyaron en el invierno tan crudo que tienen para vencer y rechazar una élite militar que tenía Napoleón Bonaparte de 600.000, que era un ejército imperial. O sea que Enriquillo lo hizo realmente porque no tenía la fuerza militar.
para hacerlo de otra forma. Sí. Y la sierra le ofrecía muchas quebradas, era la montaña alta, muchas piedras, y con esas piedras, cuando ellos veían que venían personas, ejércitos de la isla española para atacarlo, para enfrentarlo, ellos le tiraban estas piedras, también se ayudaron así. Después, a medida que la guerra fue avanzando, donde él nunca perdió, pues siempre salió victorioso por todo eso que hizo. Se escondían, se camuflajeaban pintándose de rojo con vija, y así se mezclaban entre la tierra rojiza de la sierra. O sea, ellos se fueron, cada vez que ganaban, cada vez que mataban a alguien, se quedaban con esas armas que sabían usar. Lo que no tenían ellos era la fuerza para comprarla, claro está. Mire, doña Lidia, no podemos dejarla ir sin que nos hable un poco de la Fundación de Fomento de Cultura, Artes, Actividad Física y Educación, FOMCAE. FOMCAE. Háblenos un poco de eso, por favor, porque la verdad que sí, me he quedado sumamente agradado con saber que hay dominicanos que, teniendo posibilidades de acceder a herramientas didácticas para el fomento de conocer nuestra esencia y nuestra etnia, se han dedicado a fondo a eso, y la verdad que la felicito, y como dominicano me enorgullece saber que hay damas empoderadas que pudieran estar haciendo cualquier otra cosa, y lo que están es escudriñando nuestra historia y nuestra esencia para dejarle un legado a nuestros hijos. De verdad que sí, la felicito por eso, y creo que hablo o entiendo que hablo en representación de todos, ya que el doctor Castro, un hombre sumamente lleno de cultura y conocimiento, y un patriota, al igual que Jesús Guerrero. Bueno, la Fundación FOMCAE tiene como principal proyecto la búsqueda de los restos de Enriquillo, que ya comenzó en el 2021 en Pueblo Viejo de Azua, de la provincia de Azua. Este proyecto está por el momento detenido, organizándonos mejor, pero aparte de eso estamos buscando la ruta histórica del cacique Enriquillo en la Sierra del Bauruco, y a la vez aprovechando para hacer un levantamiento de los asentamientos indígenas que han habido en la isla por la parte sur. Y déjeme decirle que hemos tenido hasta el momento, hemos llegado a 45 zonas de asentamiento. Esto es un trabajo muy fuerte, claro, porque ya usted sabe que subiendo loma, subiendo la sierra. Porque Enriquillo muere en la sierra. Enriquillo muere en el pueblo, que estoy buscándolo también porque eso forma parte de la ruta que yo estoy buscando. Finalizaríamos con el último asiento que tuvo Enriquillo cuando vivió y donde llevó a su pueblo, que todavía no sabemos bien. Porque, por ejemplo, yo tengo conocimiento de alguien que dijo que se asentó en Sabanabuey, pero por documentos del archivo de India me doy cuenta que fue imposible porque que él se asentara a su pueblo ahí, porque esa era zona de ingenios donde estaban como propietarios los miembros de la Real Audiencia, donde inclusive estaba cerca el ingenio de Diego Colón, el hijo de Colón, donde se alzaron el primer grupo de negros esclavos en el 1522, un diciembre de 1522. O sea que esa zona tan caliente para Enriquillo no creo que haya sido la seleccionada. También he encontrado en el archivo de India documentos que dicen que Enriquillo asentó su pueblo en las faldas de la Sierra del Bauruco. El problema es que la Sierra del Bauruco es muy grande y estamos peinando la zona, pero ya usted sabe que ese es un trabajo inmenso, por lo que significa subir a la sierra. Claro. Pero lo estamos haciendo, ya llevamos 45 asentamientos. Inclusive recientemente hemos encontrado algunos artefactos que entendemos que deben estar cerca de lo que ya de la época de Enriquillo. Claro. Hemos encontrado civilizaciones también que se notan de varios miles de años, pero todo eso después de concluido la búsqueda,
lo vamos a datar para poder saber cuántas civilizaciones se aposentaron en nuestro territorio. Mire, doña Lidia, finalmente, y no menos importante, aquí primero le agradecemos el detalle de obsequiarnos el libro Enriquillo, Guerrillero de América. Leí el prólogo, ¿verdad? Brevemente, y la verdad que se ve el buen corazón y el esfuerzo que usted le ha puesto a esta obra, sobre todo de que, como dije, de dejar un legado de que las nuevas generaciones escudriñen nuestra historia. Sí. Veo que es un material didáctico muy fácil para cualquier edad, pero lo más importante, como dije, ¿dónde podemos conseguirlo? En Librería Cuesta y en Amazon. Pero también yo les traje un paquito que se hizo como resumen de ese libro de Enriquillo. Ese paquito se dio el año pasado en el metro. Interesante. El día de Enriquillo. Sí. Interesante. Sí, para que la gente mientras iba a su trabajo o a la escuela pudiera tuviera tiempo de leerlo. Y esto si quisieran obtenerlo, ¿dónde pudieran? No, eso yo lo tengo, ese material. ¿En la fundación? Para darlo, para darlo a las escuelas. Bueno, reiterarle que aquí usted tendrá siempre una puerta o las puertas abiertas para cualquier iniciativa que toma la fundación. Nosotros somos tres patriotas, sobre todo, en el sentido que siempre celebraremos que haya dominicanos escudriñando nuestra historia y dejando algo que contarles a nuestros hijos, pero sobre todo algo de aprendizaje, de que hay que conocer su esencia y su etnia. Y la verdad que les reitero mis felicitaciones como patriota también. Y ojalá y no sea solo Enriquillo, ojalá y usted quisiera también adentrarse a conocer la esencia y la historia y la procedencia de muchísimas otras figuras preponderantes de nuestra historia y nuestra democracia, que la verdad que es lamentable que últimamente en las nuevas generaciones eso no se está viendo. Se conoce, sí. Muchísimas gracias. Yo entiendo que Enriquillo es un buen ejemplo para la juventud, por todas las motivaciones que tuvo y lo que hizo por su raza. El deseo de libertad que se sembró en nuestra isla y que eso debe existir siempre y que con esfuerzo es que se consiguen esas cosas. Bueno, muchísimas gracias, señores. Con nosotros estuvo nuestra distinguida señora Lidia Martínez de Macarrulla, y reiterarle que Políticas Públicas está aquí para usted, doña Lidia. De verdad que sí. Gracias por la buena obra que hace de dejarnos un prólogo, y también un prólogo histórico de dónde venimos y por qué somos lo que somos hoy, pero sobre todo un legado a estas nuevas generaciones que no quieren estudiar, doña. Eso es lamentable. No quieren conocer su esencia, prefieren el dembow, pero seguimos aquí, buenos dominicanos, tratando de luchar. Bueno. Señores, lamentablemente hemos llegado al final. Si tienen algunas palabras finales, mis estimados. No, ya para mí ha sido bastante aclaratorio. Este es un cuasi historiador, doña. Sí. No, de verdad, un cuasi historiador. Yo creo que esa va a ser su segunda carrera después del derecho. Bueno, señores, lamentablemente hemos llegado al final de este espacio. El próximo sábado nos vemos aquí. Esto es Políticas Públicas en Línea. Muy bien. Yo creo que